Hola perversos, soy Blood y bienvenidos de nuevo a la mazmorra Nakama. Dado que estamos a la espera de nuevos capítulos en One Piece, que en el anime acabó Wano y que en el manga Egead está muy avanzado, he pensado en hacer un vídeo en el que resumamos por arcos de la obra los eventos más reseñables, ya que hablamos de más de 1100 capítulos y bueno, creo que no nos viene nada mal a todos recordar toda la trama hasta Guano. Recalcar que obviaré el relleno y hablaré solo de las sagas y arcos lo más resumido y breve posible para que nos sirva como recuerdo, nostalgia o bueno, revisión por encima. Así que sin más vamos a empezar con el resumen de One Piece. Saga East Blue, Romance Dawn, el primero de los arcos de One Piece, en el cual se nos introduce a Luffy, Koby y el encontronazo con la pirata Álvida, en el que Luffy nos enseña su poder. También conocemos a Zoro, el primero de los piratas de sombrero de paja en unirse a Luffy. Ciudad Orange. El segundo arco narrativo de One Piece nos lleva hasta el enfrentamiento contra Buggy el payaso. Además será aquí también que conozcamos a Nami, quien eventualmente se convertirá en el navegante de los piratas de sombrero de paja. Villa Syrup. En este arco los piratas de sombrero de paja conocen a Usopp, un tipo que destaca por su cobardía y por mentir. Los sombreros de paja buscarán hacerse con su propia embarcación en estos capítulos, pero antes de ellos deberán plantar cara a los piratas de Gato Negro. Baratie. Arco argumental en el que los piratas de sombrero de paja conocen a Sanji, un joven chef que trabaja en el restaurante flotante Baratie y da unas buenas patadas. En estos capítulos aparece por primera vez el pirata Mihawk, quien lleva a cabo un duelo increíble con Zoro, el que diría que es el primer combate épico de One Piece. Arlong Park. Luffy y compañía siguen a Nami después de que ésta robe el Going Merry, algo que les lleva hasta el hogar natal de la ladrona, Villa Kokoyashi. Será aquí que los piratas de sombrero de paja planten cara tanto a la tripulación de los piratas de Arlong como también al pasado de Nami. Long Tom. Final de la saga del East Blue. En este arco que lleva a Luffy y compañía hasta la última isla del East Blue, donde nació y fue ejecutado el antiguo rey de los piratas. Además, también se introducirá por primera vez a dos importantes, Smoker y Monkey D. Dragon. Tras este arco tendremos dos capítulos en el que nos cuentan lo que ocurrió con Buggy y su tripulación tras ser derrotado por Luffy. Whiskey Peak. Los piratas de sombrero de paja llegan a una isla después de hacerse con una brújula tremendamente necesaria para llegar a navegar por el Grand Line y todas sus complejidades. Repentinamente se verán las caras con una importante organización de cazadores de piratas, y también conocerán a la Boom. Little Garden. En este arco, los piratas de sombrero de paja visitan la segunda isla que se cruzan en el Grand Line, la cual se ve habitada por dos gigantes llamados Dory y Brogy. Drum. Saltamos hasta la tercera isla que Luffy y compañía visitan en el Grand Line, y una que cuenta con una gran importancia ya que se introduce a Chopper. Este personaje es el que acabará por convertirse en el médico de los piratas de sombrero de paja. Destacar que este arco es tremendo y que merece revisión. Arabasta. Llegamos al destino de la saga de Arabasta, que es aquel que lleva a Luffy y su tripulación hasta el reino de este mismo nombre. En este punto estallará un enorme conflicto que tendrá en el centro de la acción a nada más y nada menos que a sombrero de paja contra Cocodrilo, el primer enemigo que se lo pondrá difícil a Luffy. También conoceremos a la Mugiwara Vivi y bueno, a Nico Robin, miembro de la banda de Cocodrilo.
Haya, el primer arco argumental de la tercera saga titulada La Isla del Cielo. Los piratas de sombrero de paja llegan así a la isla de Haya, la cual se divide de dos formas distintas. Una parte oeste marcada por bosques tropicales y extrañas criaturas, y una parte este, en la que encontrará una ciudad sin ley dominada por piratas que reciben el nombre de Moncton. Aquí conoceremos a Bellamy y a Barba Negra. Skypiea. Luffy llega a la isla de Skypiea con sus nakamas y juntos explorarán sus dos marcadas partes, una en la que viven los ángeles y otra en la que era posible encontrar la ciudad de oro. Los piratas de sombrero de paja también se enfrentarán aquí a Enel, el dios de Skypiea, un poderoso usuario de una fruta del diablo de tipo Logia que le da la habilidad de crear y convertirse en electricidad. Long Ring Long Lang. Los piratas de sombrero de paja llegan a Long Ring Long Lang, una isla en la que se encontrarán con los piratas de Foxy, a los cuales se enfrentarán en un extraño duelo concurso que recibe el nombre de Davy Back Fight. Es aquí también que Luffy se enfrenta por primera vez a los temibles poderes de uno de los almirantes de la marina, Aokiji. Water 7. En este, Luffy y sus nakamas cruzarán caminos con el CP9, una organización secreta que no les pondrá las cosas nada fácil, conociendo al carismático Rob Lucy. Enies Lobby. El arco de Enies Lobby presenta a los piratas de sombrero de paja intentando una vez más recuperar a Nico Robin después de que ésta desaparezca tras la intervención del CP9. Es así que en el proceso Luffy y sus nakamas deciden asaltar Enies Lobby, una de las grandes instalaciones del gobierno mundial. Aquí veremos por primera vez la segunda y tercera marcha. El regreso a Water 7. Importante arco en el que se produce la unión de Franky a los piratas de sombrero de paja y la batalla de Ace contra Barba Negra. Thriller Bark. En este arco Luffy y compañía se enfrentan a Gecko Moria, un señor de la guerra que roba sus sombras, y si no las recuperan antes del amanecer afrontarán un terrible desenlace. Asimismo también conocen a Brock, quien pasará a ser uno de los tripulantes de los piratas de sombrero de paja, y reseñable también que conoceremos a Nightmare Luffy. Archipiélago Sabaody. El archipiélago Sabaody es el primer arco dentro de la Guerra de la Cumbre, y el cual deja muchos momentos de suma relevancia, coincidiendo prácticamente todos los miembros de la peor generación. Y Luffy y sus nakamas se verán separados después de un inesperado asalto de la marina. Amazon Lily. Después de la separación de los piratas de sombrero de paja a manos de Bartholomew Kuma, Luffy aterriza en la isla Amazon Lily. Aquí conocerá a Boa Hancock, una guerrera del mar que ayudará a Luffy a intentar asaltar el Impel Down, por tal de rescatar a Ace. Tras esto habrá unos capítulos en el que nos muestra dónde fueron a parar cada nakama. Impel Down es una prisión de máxima seguridad de la marina que Luffy asalta para intentar rescatar a Ace. En esta prisión se encuentran reclusos como Cocodrilo o Jinbe, quien más tarde se unirá a la tripulación de Luffy. Y Luffy también conocerá a otros como el revolucionario Ivankov. Marineford. Tras el fracasado intento de rescatar a Ace de Impel Down, Luffy, junto a muchos aliados como Ivankov, Jinbe y demás, marchan hacia Marineford para liberar a su hermano. Esta guerra involucrará también a los piratas de Barba Blanca y los 7 señores de la guerra, siendo uno de los mayores conflictos en toda la historia de One Piece. Aquí entre muchos acontecimientos tendremos la muerte de Barba Blanca y de Ace. ...3D 2Y... arco que sigue los acontecimientos de Marineford y que marca el final de la primera mitad de la historia de One Piece. Se centra sobre todo en el trauma emocional de Luffy y la decisión que toma para su tripulación de cara al futuro. El que se llame 3-2Y
Es el tiempo que pasa hasta que se vuelva a encontrar todos los Nakamas, 3 días y 2 años. Y cómo olvidar el flash de Luffy chiquito, junto a sus hermanos Ace y Sabo. El regreso a Sabaody. Los piratas de sombrero de paja se reúnen después de su larga separación, pero se encuentran con la peculiaridad de que hay una banda suplantando su identidad. Después de una batalla con unos pacifistas, pondrán rumbo a la isla Gyojin. Isla Gyojin. Los piratas de sombrero de paja llegan finalmente a la isla Gyojin, donde conocerán a personajes como Neptuno y Shirahoshi, pero donde también se enfrentarán a los nuevos piratas Gyojin liderados por Jody Jones. Punjazar. Los piratas de Luffy llegarán a la isla de Punjazar. En la isla conocerán a Caesar, un antiguo científico del gobierno mundial que trabaja para los bajos fondos, es decir, para el misterioso Doflamingo. Volverán a ver a Trafalgar, quien ayudó a Luffy tras la guerra de Marineford, y harán una alianza para conseguir una sustancia usada por Doflamingo para hacer frutas del diablo artificial. Importante también conoceremos a Kinemon y Momonosuke, quienes serán bastante importantes en un próximo arco llamado Wano. Dressrosa. Este arco incluye sucesos de tanto peso como la batalla en el Coliseo, el reencuentro de Luffy con Sabo y la batalla final con Doflamingo, usando la cuarta marcha. También conoceremos a Kairos, Rebecca y la tribu Tontata. Zou. Tras la derrota de Doflamingo, los piratas de sombrero de paja, Trafalgar y Kinemon continúan su viaje hacia Zou para encontrarse con Sanji y los demás. Isla de Whole Cake. En el arco, Luffy y los piratas de sombrero de paja se suman a una serie de aliados Mink, con un solo objetivo: hacer que Sanji vuelva a la tripulación y deje atrás el enlace matrimonial que le unirá a la familia de Big Mom. El asalto a la isla Whole Cake dejará así una serie de grandes batallas. Tendremos combates como Sanji vs Luffy, Brock vs Big Mom, Luffy vs Katakuri e incluso el sacrificio y muerte de Pedro. Leveling. Arco que se centra en la reunión formada por el gobierno mundial después de darse a conocer las acciones acometidas por los piratas de sombrero de paja contra los de Big Mom. En este acunden los reyes y líderes más importantes del mundo. País de Wano. El arco del país de Wano es el que lidia con todo el conflicto en torno a los piratas bestias de Kaido en la tierra de Wano. Se introduce personajes como Oden, quien tiene un gran impacto en la trama y se plantea grandes batallas como la de King vs Zoro, Trafalgar y Kid vs Big Mom y la épica de Kaido vs Luffy usando el increíble poder del Gear 5. Y hasta aquí One Piece en menos de 15 minutos. A ver si encuentras otro vídeo que te lo resuma tanto. Sé que ha sido un resumen muy escueto, muy breve de cada arco, pero es lo que pretendía. Sé que me he dejado flashback, me he dejado a personajes como Bon Clay, que me he dejado a Gorosei, me he dejado a Imu, he detallado poco en Barba Negra, en Barba Blanca, pero es que quería que esto fuera lo más resumido posible y que tuvieras un poco de idea de cada arco, de todo One Piece en 15 minutos. Yo creo que no hay otro vídeo así en YouTube. Y si lo hay, pues me alegro por él, pero que este me ha costado mucho, ¿vale? Ha sido yo creo que el vídeo del canal que más me ha costado, me ha llevado días. Y por eso te pido un poco de apoyo. La mayoría de los viewers que ven los vídeos no están ni suscritos, o sea, no te cuesta nada suscribirte, darle a la campanita, like y bueno, coméntame qué arco me he dejado o qué personaje me he dejado, que seguro que estás deseando escribirlo. Así que nada, gente, un poco de feedback, por favor, y posiblemente hagamos una serie por arco detallándolo y, ¿por qué no, una segunda parte cuando tristemente acabe One Piece? Así que nada, gente, un saludo y sayonara.